Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net y podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio en Noticias con Café a las 8:06 de la mañana de hoy lunes 18 de agosto del 2025. Esta mañana hablaremos de lo que hemos denominado los papelones del gobierno de Puerto Rico, incluso en conferencias de prensa sobre el paso a 100 y pico de millas al norte de Puerto Rico del huracán Erin. Lo que pasó con relación a las manifestaciones de algunos jefes de agencia, sobre todo del comisionado del manejo de emergencias, junto a la gobernadora Jennifer González. Antes quiero discutir brevemente lo que dice Carlos Pesquera o la gobernadora, que dice el informe de 155 páginas que le dejó Carlos Pesquera el pasado viernes sobre el asunto de la crisis del agua en Puerto Rico y la Autoridad de Energía de Acueductos y Alcantarillado. Importante porque aparentemente no va a ser suficiente con lo que está ocurriendo en bolsillos como el área más alta de Santurce para que hayan cambios en la administración de la Autoridad de Acueductos, que muchos dicen en efecto son los responsables de que esa corporación pública no esté funcionando, sobre todo en momentos en que hay muchas emergencias. Redes sociales llenas de videos y de maripilización de lo que es el proyecto de comunicación del gobierno, pero las soluciones no se ven. Y hablando de soluciones y lo que incide en materia de la Autoridad de Energía Eléctrica, lo que se fue viral este fin de semana en torno a la manifestación de una chef de Fajardo sobre las condiciones en que mantiene la privatizadora de transmisión y distribución de energía a los comerciantes en Puerto Rico. Lo que en el contexto se sabe de quién es Mirta Pérez Toledo, lo que le contesta a un colega periodista ayer después que la entrevistaran con relación a esa queja, y lo que es evidente en el proceso político a tomar decisiones de quién debe gobernar al país y cuáles son las ofertas que traen esos que gobiernan al país hoy para que alguna gente le dé el voto y estemos donde estemos con relación al asunto de energía eléctrica. También definitivamente tenemos que hablar como último tema de cuál es el antecedente histórico en el caso del nombramiento de una persona que no tenga preparación para dirigir una agencia pública. Y estamos hablando del antecedente histórico de Roberto Lefranc Fortuño y su nombramiento a jefe de PRITCO. Súper importante que el país sepa que después de 20 años quizás estamos en la misma posición en que el periodismo en aquel momento le cuestionó a un gobernador cómo era posible que nombrara a quien más tarde supimos que era un primo hermano del hoy presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, a dirigir la administración de instituciones juveniles. ¿Y dónde quedó aquel nombramiento y cuál es el perfil de esa persona desde aquel momento hasta el día de hoy? Porque tuvo intervención en lo que se sabe del descubrimiento de pruebas de la gobernadora, del caso de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet.
Pero antes voy de ustedes, gracias por haber estado. Disculpen el asunto de que hayamos tenido que suspender el encuentro de los bonitos, pero yo creo que era responsabilidad nuestra no dejar que llegáramos a un lugar donde era posible que usted para transitar tuviera que pasar mucha agua como cayó en diferentes partes del país. Pero no piensen que no lo vamos a hacer. No será en septiembre porque yo creo que tenemos que dejar un poco el pico de la temporada de huracanes atrás, pero definitivamente en octubre esperamos que sí podamos tener ese encuentro y pasarla súper bien como siempre y estar con ustedes comentando precisamente cómo nos ha ido en este año y qué es lo que pretendemos seguir haciendo con nuestro esfuerzo. Recuerden, pueden donar a través del chat siempre que estemos en vivo por aquí por YouTube. Domingo Delgado, pero Florence Ramos llegó primero como siempre. Domingo está por ahí, Ariel Cartagena. Siempre Brenda Gómez, Vivian López Pérez, Jim Blaster, Valdis Pets, Hilda Rodríguez, Madeline Ramírez, Rivera, Nereida Ramos, saludos, Iber Grajales, Milagro Fontán, Rita Guzmán, David Valentín, Edgardo Núñez, Ana Rosado, Luis Matías, Luis Daniel Ortiz, Carmelo Rodríguez, Marisabel, Héctor Concepción, Magdi Cabán desde California, desde Carolina del Norte. Saludos, Magdi, a tu hermana también, Bodrogo. Está por ahí Chede Caro desde Rincón. Saludos, Chede, qué bueno verte por acá. Norma Rivera, Norberto Cancel, Maritza Figueroa, Mildred Lozada, Sandra García, siempre la diáspora que no nos falla, Berenique, Lilian Rivera, Jiménez, J. Rodríguez, Ilka, Omar García, Luz Díaz desde Winter Garden, Florida, Iber Cardalda, Nicolasa Ortiz, Aixes Camilo, JR, Yayo Laracuente, Edgar García, Edmende, Irving, a rayo, por ahí llegó todo el mundo, José Chacadaos, Milagros Borrero, Clara Ivette Rosario, Estrella Luna, también está por ahí, Madeline y Frank Dávila. A todos y todas siéntanse bienvenidos y saludados. Sandra Infanzón, que siempre llega por ahí con el perfil de su hijo. Empecemos con Erin y un comentario que me parece importante contextualizar lo que dice John Dewey después de que atendiéramos el asunto de Erin desde el paso de un huracán que se convirtió en categoría 5 y que sabemos que dejó para Puerto Rico lluvia, no tanta como en otras ocasiones porque pasó a bastante distancia en el Océano Atlántico, norte de Puerto Rico, pero importante que como quiera, aquí hay inundaciones que aunque sean 2 pulgadas, 4 pulgadas, hasta 6, que era lo que se esperaba, causan mucho daño. Sobre todo vigilantes al deslizamientos, que ya vi imágenes de personas que en efecto tienen problemas de montañas demasiado cerca de las construcciones de sus hogares y hubo deslizamientos, sobre todo en el interior de la isla. Hubo un evento el viernes, antes de que pasara. El sábado, digamos, después de las 3 de la tarde fue cuando empezó a llover más fuerte. Hubo 2 eventos, pero sobre todo destaco uno en Bayamón, que Ivette Grajales me dirá si lo vio y estuvo cerca, en Sierra Bayamón. Y fue el fuego que cogió un cable de Luma. Y lo más increíble es que el problema es el despeje de vegetación. Una vez más, de tantas veces que hemos hablado del asunto del despeje de vegetación, ahí lo tenemos. La imagen de fuego fue increíble. Vi la entrevista que le hicieron colegas periodistas a la mujer y realmente asustaba. Y fue bien cerca de la casa. Y ustedes saben lo más importante, que esa mujer dijo que no sabía cuántas veces había llamado al municipio Ramón Luis Rivera y le dijeron, eso es de Luma. Y a Luma también la llamaba y no tenían gente para ir a hacer el despeje. No sé cuántas veces hemos nosotros y otros colegas periodistas traído información sobre los millones de dólares que se le pagan a Luma por hacer el despeje. Ahí está, una de las consecuencias. Pero voy a John Morales con relación a este mensaje que colocó en sus redes precisamente después de que pasara
huracán Erin. ¿Y cómo fue que se evolucionó el huracán en el medio de los pronósticos que estaba dando el propio John Morales? Y es que esta línea de que cuando Erin sufrió un RI, que es un cambio de 75 a 130 nudos en 12 horas, que dice es un cambio de 55 nudos superado solo por 3 huracanes del Atlántico en los últimos 50 años. Wilma en el 2005, 75 nudos. Félix en el 2007, 60 nudos. Milton en el 2024, 60. El cambio climático hizo que el nivel de calentamiento oceánico se fuera a 1.6 grados, más caliente que en esta ubicación fuera de 100 veces más probable. Esto no es otra cosa que querer decir que todo este nivel de cambio abrupto en lo que se conoce como los fenómenos del trópico, esos fenómenos climatológicos que nos llegan porque en efecto estamos en esa línea tropical. El cambio climático tiene un efecto y ha tenido un efecto brutal. Y a mí me parece que después que vemos este paso o los pasos de estos fenómenos, que la gente entra por lo menos en Puerto Rico, que sufrimos, y yo me incluyo, de lo que es el síndrome de estrés postraumático después de María, debemos seguir consumiendo información que nos diga que lo que ha provocado que estos cambios sean tan drásticos es precisamente el cambio climático y el calentamiento global. Y todo eso se reduce en actitudes y conductas que los seres humanos tenemos con relación a los recursos naturales y a la naturaleza. Así que si hay un aprendizaje que no vamos a dejar de tener, porque créanme, esto se agrava, no se ha puesto mejor precisamente por las conductas de los seres humanos y de los gobiernos, obviamente las políticas públicas relacionadas con el cambio climático, pues me parece que esa línea de John Dewey Morales tenemos que dejarla y, como yo siempre digo, ponlo en la nevera. Para ir a un tema que tiene que ver también con recursos naturales, pero en el caso de Puerto Rico, antes de pasar a todo lo que dejó Erin, yo quisiera decir que tenemos que estar pendientes a lo que la gobernadora dice el pasado viernes, que es un primer informe que tiene de Carlos Pesquera, que como ustedes saben se le ha denominado el zar del agua, porque hubo una crisis. Todavía el área más alta de Santurce, San Juan, tiene problemas de fluidez de agua potable. Y la gobernadora dijo el viernes que ese informe incluía cambios en el personal de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, pero inmediatamente dijo que no necesariamente de los que estaban nombrados, que eran cambios porque supuestamente había muchas plazas sin cubrir. Así que no entiendo, eso no son cambios. Eso es decir que el problema de la Autoridad de Acueductos es que falta gente por nombrar. Cuando sabemos que uno de los problemas que tiene la Autoridad de Acueductos, lo hemos discutido aquí a la saciedad, es precisamente que la autoridad tiene el nombramiento de por lo menos 3 buenos comisionados de barrio del Partido Nuevo Progresista, nombrados a nivel de la plana mayor de los ejecutivos de esa corporación pública, que no son personas que tengan capacidad en el área donde fueron nombrados. Entre ellos, la vicepresidencia de Planificación y Estrategia, el comisionado de barrio hijo del presidente de la legislatura municipal de Bayamón, una muy buena amiga de él, vicepresidenta de administración, que ambos son personas con conocimiento o con bachillerato en el área de comunicaciones, sobre todo,
hacen alusión, sobre todo él, Moisés Rodríguez Luna Molina, el segundo apellido, es especialista en redes sociales, dicho por él, y una persona que estuvo al frente junto a su padre de todo el entramado electoral con la hoy representante del distrito de Bayamón del Partido Nuevo Progresista en las pasadas elecciones. Y así sucesivamente, porque también hay personas que plantean que quien es hoy el presidente ejecutivo de esa corporación pública también es un buen PNP a favor o en favor de Jennifer González para la gobernación, y no necesariamente es la persona más adecuada, incluso desde las personas que están allí y son oficiales ejecutivos con experiencia al mando de esa corporación pública. Así que quería traerlo para que pongan en la nevera que lo que parece que va a traer ese informe, que la gobernadora ha dicho que supuestamente lo va a discutir esta semana con la oficialidad de la autoridad y luego va a hacer una presentación pública, no es para nada atender la crítica mayor que tiene en toda la ejecución de la autoridad de acueductos con relación a esa emergencia, el asunto de que las personas que están dirigiendo allí no están capacitadas para hacerlo. Y hay una imagen que voy a ver si la encuentro rapidito, pero es una imagen bien interesante de lo que estaba pasando ayer en el área de una estación de agua en Bayamón, y precisamente hablaba de que no había manera de ver quién podía resolver en medio de Erin esa situación. Y nada más y nada menos que en Bayamón, y yo sigo insistiendo, el problema es que parece que a Ramón Luis Rivera el karma le ha llegado con relación a la autoridad de acueducto, porque es de Bayamón precisamente la gente que se dice no tiene la capacidad para estar allí, pero precisamente es donde más crisis ha hecho en muchas ocasiones, y sabemos que en Santa Juanita hubo un problema con un contratista que supuestamente rompió una tubería y estuvieron mucho tiempo sin agua, etcétera, etcétera. O realmente también lo que pasó era que Luma tenía un problema y también se fue el agua. Y esto pasó, en el medio de la tormenta. Esto pasó en el medio de la tormenta. Y era, pues mire, todo el agua que botó. Se botó en esa estación de bomba de Bayamón. ¿Qué va a exigir si va a exigir algo? El problema que tiene Ramón Luis Rivera es que la persona que dirige el área de planificación y estrategia es el hijo de su presidente de la legislatura municipal, que como yo bien dije aquí, es una persona que asumió esa posición por encima a quien le correspondía, que era una persona que llevaba más tiempo en el área de la legislatura municipal, pero lo pusieron a él porque fue un gran PNP que le consiguió muchos votos aparentemente a Jennifer González y compañía. Sigue siendo complicado la intervención de la política partidista y realmente no vemos en este momento cómo la gobernadora lo atiende, que no sea precisamente empujando a aquellos que aparentemente son los que le consiguen los votos, los que le conseguirían los votos en el 2028, porque la gobernadora está en campaña. Dicho eso, vamos a diferentes incidentes que ocurrieron en medio del paso del huracán, y también incluyeron a personas como Kenneth McClintock. Yo quiero llegar aquí porque me pareció importante el nivel de expresiones mixtas que hubo cuando Kenneth McClintock dijo en medio de esta emergencia que el rescate que se estaba dando en un área de Isla Verde de una persona que aparentemente entró, aparentemente no, lo vimos, entró al
mar en Isla Verde, a pesar de que se dijo que las condiciones del tiempo no hacían viable que las personas estuvieran en el mar, pues no debían usarse fondos públicos, ni federales, ni estatales, ni municipales, para localizar a un indisciplinado bañista arrastrado por el mar. Que aparezca vivo, pero lo pague su familia. Eso dijo Kenneth McClintock. Yo vi muchísimos comentarios y de hecho nosotros lo colocamos en las redes precisamente para medir de qué manera la gente estaba cogiendo ese comentario de que fuera presidente del Senado, cabildero por la estadidad, socio, administrador, fundador de Politank. Esos cabilderos que hoy viven de la chequera del pueblo de Puerto Rico a base de los contratos que tienen con la empresa privada porque intervienen favorablemente a favor de ellos con las posiciones y con las personas que tienen contactos en el gobierno de Puerto Rico, nada más y nada menos que con su socio fundador, secretario de la Gobernación y director ejecutivo de AFAF, Francisco Domenech. Porque Kenneth McClintock abrió la puerta a que se pueda establecer, para empezar, que el Estado, independientemente de que dé una alerta de que las personas no deben estar en el mar, si hay una persona que lo hace, el Estado viene obligado con sus diferentes mecanismos a tratar de salvar la vida de esa persona. Porque como dijo un colega periodista y se cuestionó, la vida de la gente no tiene precio, se supone. Pero Kenneth McClintock, que en efecto, como leía mucha gente, que ha vivido de la chequera del pueblo de Puerto Rico hasta el día de hoy, porque independientemente que le pague a Politank un empresario privado, ese empresario privado está provocando y tiene la necesidad de ir a buscar un cabildero del partido político que está en el poder, precisamente porque los partidos políticos que han dirigido este país convirtieron eso en una profesión, que el que no tiene padrino no se bautiza. Y es indirectamente el pueblo de Puerto Rico quien paga ese nivel de inversionismo, cuando lo que tiene que pasar es que la gente tenga un servicio independientemente de por quién vote, porque tiene un proyecto, porque tiene un proyecto económico como son los empresarios. Y se supone que en una democracia tenga capacidad para tener acceso al gobierno cuando lo necesite. Pero como crearon la figura de cabildero para que alguien pudiera comer, pero sobre todo más que comer, hacerse rico con esa figura, pues ahí lo tenemos. Pero yo voy a ir a lo más sencillo de este comentario de Kenneth McClintock. Si fuera una hija o un hijo de Kenneth McClintock, si fuera un amigo, un hermano, un compañero, un amante, a Kenneth McClintock le gustaría que el Estado fuera a buscarlo. Porque yo les puedo decir las veces que yo sé que hay políticos que cogen el teléfono para llamar para que ayuden al nene o a la nena. Para muchas cosas, incluso aquellas de que cuando se meten en un lío. Y ahí, el Estado paga. Ahí sería bueno que el Estado pagara o no sería bueno que el Estado pagara. No sería bueno que movilizaran cielo y tierra. No digo yo el helicóptero de FURA, el helicóptero del Coast Guard. Como en efecto pasó en este caso. Hay que dejarlo en récord. Porque es que estamos aquí hoy. Ahorita no sabemos. Y alguien me dijo, si yo no creía que en efecto era responsabilidad de cada quien lo que hiciera. Bueno, es responsabilidad definitivamente de cada quien. Ahora, ¿cómo usted sabe que su hijo o su hija, que usted ha criado con supuesta responsabilidad y valores, no va a ser indisciplinado
no le va a faltar el juicio en un momento dado para ir a meterse a surfear. Usted no lo sabe. Por eso es que a veces uno tiene que tener mucho cuidado con las cosas que dice y sobre todo dejarlas de esta manera por escrito tan fácilmente, porque créanme, después nos tenemos que fastidiar y tenemos que pensar que estamos tristes y tenemos que llorar porque fulano, mira lo que le pasó a su muchacho o a su muchacha. Piénselo mejor, tenga más empatía, tenga más sensibilidad. Los funcionarios públicos, y Kenneth McClintock se pone público cada vez que hace una barbaridad como esta. No es la primera. Él y Cucuza tienen una combinación de pata y boca, pero increíble. No es la primera vez que lo hace. Cada vez que lo hace, se hace una persona pública y él lo sabe. Pues ahí están las contestaciones de la gente. Ese es mi comentario sobre Kenneth McClintock. Vamos a meternos en el asunto Luma Energy y el paso del huracán. Pero antes de ir al paso del huracán y Luma, yo creo que es importante narrar y que ustedes, si no lo han visto, lo vean. Lo que le pasó o lo que hizo el comisionado del negociado de manejo de emergencia, Jiménez Colón, Ángel Jiménez Colón. Yo voy a poner el video y regresamos al análisis porque tiene que ver mucho precisamente con lo que estaba criticando Kenneth McClintock, que el Coast Guard había ido a buscar a una persona que se metió al mar de Isla Verde, a pesar de que habían avisos de que no podían, de que no debían entrar. Porque obviamente las alertas del Estado siempre son directrices que no obligan a nadie, lo sabemos, en una democracia se supone que usted no vaya a buscar a la gente arrestada para que no se metan al mar. Porque están a punto de decir que eso es lo que tiene que hacer el Estado. Pero antes de ese Estado policíaco, fíjense, en relación a eso, lo que le pasó, no a Santiago, a Ángel Jiménez Colón, el comisionado del negociado de manejo de emergencia. Fueron captados en exclusiva por Telenoticias y muestran el momento en que las autoridades trabajaban en el rescate de un surfer que fue arrastrado por las corrientes en Isla Verde. Y precisamente sobre estos visuales también se habló en la conferencia de prensa de la gobernadora. Escuchemos lo que opinó el comisionado del negociado de manejo de emergencias y administración de desastres, Ángel Jiménez. Referente al caso de Isla Verde, nosotros estamos teniendo conversación directamente con el Coast Guard porque no se ha confirmado. Hay unas visuales en las redes de un supuesto helicóptero del Coast Guard que está haciendo un rescate. El Coast Guard no lo ha confirmado. Nuestros directores de zona están, eso está pasando, eso salió hace poco. Nuestros directores de zona están buscando información. Hasta este momento no se ha confirmado nada. Ese helicóptero del Coast Guard no ha confirmado, los visuales están un poco extraños. Eso puede ser inteligencia artificial o algo así. Estamos buscando la información correcta porque hasta este momento no se ha confirmado ese evento en Isla Verde. Sepan que Telenoticias sí confirmó con el director de manejo de emergencias de San Juan, Carlos Acevedo, que en efecto se trató de un surfer que no quería salir del mar y estos visuales fueron tomados por el compañero fotoperiodista de Telenoticias, Alex Rivera Kardec. Bueno, antes de pasar a esto, me están enviando lo que aparentemente en España se conoce como la tasa o cobro por el rescate en montaña. Es una tasa y es una medida administrativa. Yo no tengo ningún problema con eso. Lo que pasa es que usted no se puede tirar para atrás diciendo que se gastan fondos públicos cuando sabemos que los políticos están relacionados, sobre todo la gente que está relacionada con Kenneth McClintock desde el punto de vista de los cabilderos de Politank, con el derroche de fondos públicos y no pasa nada. El problema no es que se pueda cobrar o no se pueda cobrar. El problema es la manera en que Kenneth McClintock hace un comentario y en lo que incide en la discusión pública, porque todo comentario tiene contexto. Y me parece que eso es lo importante. ¿Por qué no podía decir, ya es hora que en Puerto Rico tengamos conciencia de que otras latitudes han hecho? Ah, no, pero espérate. Lo que pasa es que mencionar a España es mencionar a los comunistas y a los socialistas. Y eso no lo va a hacer Kenneth McClintock. Es que vuelvo y repito, tienen una combinación de boca y pata espectacular. El asunto del cobro, cuando estas cosas ocurren,
Perfecto. Podemos discutirlo a la saciedad, no de la manera en que lo trae Kenneth McClintock. Miren, esa barbaridad que ha dicho el comisionado del negociado del manejo de emergencia no es otra cosa que el producto de, vuelvo y repito, la incapacidad que ha tenido la gobernadora de Puerto Rico de nombrar personas que realmente estén capacitadas para su posición. Y fíjense cómo de una incapacidad pasamos a otra. Cuando usted tiene una persona que le dice en una conferencia de prensa que él no ha visto el video, pero que lo que él vio, que después entonces empezaron a recular y a decir que supuestamente había visto una captura de pantalla y que eso le parecía inteligencia artificial, es una barbaridad. Es un video donde en efecto está el helicóptero del Coast Guard. Que le hayan dicho en la conferencia de prensa, mire, allí estaban los colegas de Telemundo que fueron precisamente los que publicaron el video. Que es un video de un colega fotoperiodista, Alex Figueroa Rivera Cardec, que estaba autenticado. Que Telemundo lo publicó. ¿Cómo es posible que usted diga que Telemundo va a publicar algo que tiene inteligencia artificial? Miren, si usted no sabe, diga que no sabe. Que usted no tiene información, pero ¿cómo va a decir que es inteligencia artificial? Pero ¿saben por qué? Porque eso es lo que están acostumbrados a ver y a escuchar, incluso de la propia gobernadora. Porque cuando el modelaje que usted tiene de su jefa, de la persona que se supone que dirige el proyecto público, incluso de comunicación, pues, ¿qué usted dice? Hace así, se lo saca de la manga y es inteligencia artificial. No, no fue inteligencia artificial. Había una persona que aparentemente estaba nadando, que finalmente no creo que haya sido un surfista. Y en efecto, no se quiso ni salir cuando el Coast Guard le envió la soga para que se trepara en la soga. No, dijo que salía y salió por sus propios pies. Entonces, realmente este es el gobierno que se atreve a pararse en una conferencia de prensa y decir esas barbaridades. Pero si ustedes creen que esto fue lo único, no, yo lo vi después tratando de arreglar. Y cuando trataba de arreglar, se volvía y se caía otra vez. Ya ahí la gobernadora no salía. Parece que alguien le dijo, vete, arréglalo. Mire, era imposible de arreglar porque incluso la propia periodista tuvo que decir, nosotros corroboramos. Porque no es que era una corroboración, es que el fotoperiodista estaba en el momento indicado, en el lugar indicado. Y tomó el video. Y si hablamos de Luma, los titulares de Luma a través de esta emergencia, vuelvo y repito, que era una emergencia porque el país siempre tiene que estar preparado, porque aquí hay gente que en efecto pueden sufrir en medio de fuertes lluvias, porque los municipios estaban ahí, porque los alcaldes tuvieron que hacer lo suyo, porque los alcaldes tuvieron que patrullar a Civil al de San Lorenzo con sus efectivos. Y Luma se atreve a decir que se quedaron sobre 150,000 personas sin servicio de energía eléctrica con esos vientos plataneros, de tormenta platanera. Y se atreve a decir que lo que pasa es que las líneas chocan, se enredan y caen al suelo. ¿Cómo es, Luma? Pero mire, alguien parecería que tienen el mismo proyecto de comunicación del gobierno de Jennifer González. Es que, les digo, Luma es una privatizadora, pero definitivamente funciona igualito que el gobierno. ¿Por qué será? Porque allí están los hijos de Migdalia Padilla, los hermanos de la ex secretaria de la Gobernación, García Bardales, etcétera, que son del partido y por eso están en Luma. ¿Será que por eso es que contestan de la misma manera? Porque esto se parece a una contestación de un jefe de agencia. Ah, bueno, porque chocan, por eso es que se caen.
Por eso es que no hay luz. Pero para ir entonces al video que se volvió viral y que voy a comentar, el aviso más increíble de que no tenemos luz y no podemos trabajar fue el de Mall of San Juan. ¿Y saben por qué lo traigo? Porque esto es lo que privilegia el Partido Nuevo Progresista cuando esté en el poder. Que haya muchas tiendas para que la gente se endeude. Y que eso es lo que le da economía a Puerto Rico. Eso es lo que desarrolla la economía de Puerto Rico, el consumo. Pues ahí lo tienen. Lo pudieron abrir porque no tenían servicio de energía. Y quiero que sepan que había luz en Plaza Las Américas, pero la avenida Roosevelt estuvo 2 días, y de hecho, anoche fue que llegó la luz. 2 días sin servicio de energía. 2 en la avenida Roosevelt. Sí. Y no se supone que todo iba a estar bien, pero que Luma se iba dentro de nada. No. Pero miren, no me escuchen a mí. Ustedes vieron el video, yo no lo voy a pasar otra vez con audio. Pero el video de Mirna Pérez Toledo se fue viral precisamente porque Mirna Pérez Toledo dice algo que todos y todas en Puerto Rico definitivamente pueden decir. Que en efecto, el problema del servicio de energía eléctrica en Puerto Rico, que se paga más caro que en cualquier territorio o estado de Estados Unidos, es un problema tal que tiene arrinconado a los comerciantes. Tengan o no tengan dinero, como ella muy bien dice en este video. Todo lo que dijo Mirna Pérez aquí tiene total sentido con lo que Puerto Rico, las personas de a pie, hasta los más grandes comerciantes e industriales en Puerto Rico están sintiendo con relación al servicio de energía eléctrica. Y es una realidad que nadie puede negar, ni siquiera Mirna Pérez Toledo, que es una entusiasta del Partido Nuevo Progresista, que no solamente hizo campaña para votar por ese partido en el 2024, que Mirna Pérez Toledo ha sido siempre una entusiasta del liderato del Partido Nuevo Progresista. Y así lo deja ver en sus redes sociales. ¿Que tiene derecho a ello? Claro que sí. ¿Que tiene derecho a quejarse? Claro que sí. El problema es que yo creo que aquí hay que atravesar un análisis importante cuando Mirna Pérez después ayer, le dice al colega periodista José Esteves que esto es sin miramientos políticos. No, Mirna Pérez, no, así no es tampoco. Y yo quiero decir aquí lo que me parece importante, que en efecto la gente le ha atribuido a Mirna Pérez Toledo cuando tiene la molestia que tiene con relación al servicio que recibe y recibe mal en los 2 restaurantes que tiene en Fajardo. Y es que Mirna Pérez no solamente ha perdido sobre $20,000 en enseres a través de los problemas que tiene de voltaje, etc. Es que Mirna Pérez paga entre los 2 negocios. Una es Pasión por el Fogón y el otro el Yate, allí en Fajardo, sobre $15,000 de servicio de energía eléctrica. Pero Mirna Pérez, además de ser una entusiasta de los políticos del Partido Nuevo Progresista, de Tomás Rivera Chats incluido, también fue una persona que dijo públicamente, y fíjense cómo volvemos a traer que usted es esclavo de lo que dice, o es su responsabilidad lo que dice, y es esclavo de lo que hace. Porque Mirna Pérez también, en el 2024, cuando fue a votar el 5 de noviembre,
colocó en sus redes la imagen de su papeleta diciendo ganamos. Y que ahora esperaba que ganara en Estados Unidos Kamala Harris. Cuando usted hace esa aseveración de ganamos, cuando usted dice hay que votar por La Palma, hay que votar en el 2024 por Jennifer González, usted está abrazando lo que fue la campaña de Jennifer González, de que había que sacar a Luma. Pero usted está abrazando a Jennifer González de que hay que sacar a Luma después de que Jennifer González dijo como comisionada residente que no había ningún problema con la privatización, que la privatización del sistema de energía había que traerla. Y que en efecto, lo más importante en esa campaña y lo que se alega que le dio la posibilidad a Jennifer González de ganar, entre otras cosas, fue que dijo que iba a sacar a Luma. Y ahora, Mirna Pérez, después de haber confiado en que su candidata iba a hacerlo, dice, pero no se ha hecho. Pero hay que dejar la mierda, porque incluso dijo esa palabra, entre otras. Y hay que dejar de estar hablando mierda, y hay que sacarla ahora. Pero la gobernadora de ella, lo lamento, Mirna Pérez, no dice que la va a sacar ahora. No dice que lo va a hacer. Y mucho menos le dice al país cuál es el plan. ¿Sabe por qué? Porque el único plan que funcionaría es el plan que traía como proyecto político y gubernamental la alianza electoral. Pero la alianza electoral, yo estoy segura, porque también vi mensajes en su muro que usted colocó, de que el problema de Dalmau es que era comunista y que iba a convertir al país en Cuba y Venezuela. Pues aquí lo tienen. Alguien que me diga si esto no se parece a Cuba en el 2025, que tiene unos serios problemas de energía eléctrica. Cuba es independiente, Mirna Pérez. No solamente es independiente, ustedes dicen que es comunista, cosa que no es cierta, pero no voy a entrar en esa discusión ahora. Tiene un estatus político totalmente, un sistema político totalmente diferente al de Puerto Rico. Y allí está, con problemas de energía eléctrica. Y la democracia supuestamente colonia de Estados Unidos de Puerto Rico, miren dónde está. Está el servicio de energía eléctrica. ¿Que son consecuencias de haber votado como se votó? Pues claro. Y por eso la gente está diciéndole, pero fulana, se lo dijeron, le dijeron al país cuáles eran las consecuencias de mantener la privatización y la abrazaron. Después le dijeron, después del 2021, miren cómo estamos en el 2024, había un plan para traer una transición y hacer un híbrido de corporación pública. Nunca dijeron que iba a ser lo mismo que era cuando tenía corporación pública y un sindicato como Lautier, porque no es posible dejarla como estaba. Pero la gente votó por otra cosa, incluida usted. Me parece que el contexto es puntual y hay que traerlo. Último tema. El nombramiento de Roberto Lefranc Fortuño como director de Pritco. Yo decía el sábado, como una antesala, precisamente a lo que quería discutir hoy, de que este nombramiento se hace a Lefranc Fortuño a lo que se puede constituir como la agencia que maneja el real estate o las propiedades del gobierno de Puerto Rico para alquilar o para vender, que obviamente está atado a todo lo que involucra la agencia matriz, que es la Secretaría de Desarrollo Económico del Departamento de Desarrollo Económico de Puerto Rico. Es una agencia que está por debajo, Pritco. Y decía que para mí lo más importante y lo más insólito es precisamente que Roberto Lefranc Fortuño es ese joven que fue en un momento dado, junto a su abuela,
planificador de bodas. No me lo inventé, así está en su perfil y en la descripción que hace su abuela de su negocio, y él era la persona que trabajaba con ella en ese esfuerzo. Que más tarde fue un interno, antes, cuando estaba en la universidad, fue un interno en oficinas de gobierno entre Washington y Puerto Rico, cuando su tío, Luis Fortuño, ex gobernador de Puerto Rico, era comisionado residente y más tarde gobernador de Puerto Rico. Que después de haber sido planificador de bodas, su primer trabajo fue ser cabildero de la estadidad en ese embeleco que creó Tomás Rivera Chats, Wanda Vázquez Garcet y Carlos Johnny Méndez como ley para ir a cabildear supuestamente la estadidad por los pasillos del Congreso de Estados Unidos. Así es que lo que ha sido el hoy director ejecutivo de PRITCO como trabajo formal ha sido exclusivamente ser un planificador de bodas. Porque su abuela tiene un negocio exitoso en ese renglón. Porque cabildero de la estadidad, sabemos todo que fue un embeleco para darle a María Mayita Mereide, a Zoraida Buxó, a la hija de Carlos Romero Barceló, Melinda Romero, al propio Ricardo Rosselló, pero él renunció al dinero, la posibilidad de ganarse $120,000 al año de la chequera del pueblo de Puerto Rico. Y el antecedente más increíble que hay en la historia del Partido Nuevo Progresista, pero en la historia de Puerto Rico, de un jefe de agencia con una agencia de envergadura importante, como lo fue la Administración de Instituciones Juveniles, fue Miguel Rivera Hernández, el que entonces el único trabajo que había tenido antes de ser Administración de Instituciones Juveniles de la administración de Pedro Rosselló González fue ser un cajero y un trabajador de parrilla de hamburger en una cadena de hamburgers en Puerto Rico. ¿Y por qué es importante establecer quién es Miguel Rivera y que ese es el antecedente hoy que tiene Roberto Lefranc Fortuño? Porque Miguel Rivera no solamente fue el vendedor de hamburger que llegó a ser administrador de instituciones juveniles, es que es el primo hermano de Tomás Rivera Chats, quien para el 2012, el periodismo que en aquel momento se hacía de investigación, en el periódico El Nuevo Día, trajo información de que su padre, el tío de Miguel Rivera Hernández, tenía un negocio de ingeniería y consulta de ingeniería y arquitectura, a pesar de que no era un ingeniero licenciado por el Colegio de Ingenieros, como es legalmente que se supone que un ingeniero haga su trabajo y sea contratado por una empresa o por el gobierno de Puerto Rico. Y que Rivera Nía, aquel que fue alcalde de Trujillo Alto, tenía contratos en aquel momento de hasta $900,000, a pesar de que no era ingeniero con licencia. Y estaba dando consultas, incluido el municipio de Guaynabo, en efecto, del amigo de Tomás Rivera Chats, que más tarde lo dejó tener en el Museo de Autos Antiguos en Guaynabo, la flota de autos antiguos que tiene. Ese es Miguel Rivera Hernández, el que hoy Roberto Lefranc Fortuño se convierte en el segundo jefe de agencia del Partido Nuevo Progresista que no tiene experiencia en una agencia importante. En el caso de Miguel Rivera Hernández, instituciones juveniles versus Roberto Lefranc Fortuño, desarrollo económico, nada más y nada menos que PRITCO, que ya la gobernadora ha dicho que se va a encargar
de mover todo eso que tiene que ver con el desarrollo económico y las propiedades de fomento. Recuerden que estas son las propiedades que están perdidas y que el gobierno no ha hecho nada con ellas. Y que eso pues hay que ponerlo a producir. Y que este joven, que yo creo que nunca en su vida ha vendido ni un patio para una fiesta de marquesina, va a ser el que se encargue. Y yo quiero ver, como decía un internauta de Bonita, a este joven en una conferencia de prensa contestando preguntas de los periodistas sobre la importancia de Pritco. Que no sea que vaya a hacer una conferencia de prensa con la gobernadora y la gobernadora no lo deje hablar, como la gobernadora está haciendo con sus jefes de agencia, porque no saben nada de nada. Pero ¿qué sí sabe hacer la gobernadora? Para empezar, me dicen que Roberto Lefranc Fortuño dejó, porque la Oficina de Comunidades Especiales, recordemos que lo nombraron, y no solamente lo nombró la gobernadora, la Oficina de Comunidades Especiales, es que nada más y nada menos que lo confirmaron el 1 de abril, el Senado de Puerto Rico, hace escasamente 4 meses. Y en 4 meses sale de ahí, porque es que me dicen que Roberto Lefranc Fortuño tenía un problemita, que es que eso de estar yendo a visitar pobres no le encantaba. Y que esa no es una agencia que a él pues le importara. Porque ¿saben lo que quería hacer Roberto Lefranc Fortuño? Ser administrador o director ejecutivo de la autoridad del distrito de convenciones, porque ahí sí podía hacer bodas, ahí sí podía hacer actividades. Y eso es lo de él. Pero eso estaba reservado para la casi secretaria de Estado, que sabemos dónde quedó, Verónica Ferraioli. Y ahora lo ponen en Pritco. En Pritco va a tener chofer. Me dicen que una de las crisis que tenía en comunidades especiales es que no tenía chofer. Este es el gobierno de Jennifer González, gente. Pero ¿qué hace la gobernadora? Es importante decir esto porque una de las, yo creo que de los distintivos que tiene Jennifer González en su administración es colocar como en la autoridad de acueductos personas que le fueron leales en su campaña y que son los que van a ir a buscar los chavitos de los contratistas y los votos. Me dicen que en el caso de comunidades especiales, la segunda en mando de comunidades especiales, que no tienen bachillerato, me dicen que no tiene preparación académica, pero es una buena PNP. Es una persona que se conoce todos los sectores del municipio, de los municipios, pero sobre todo el de San Juan, porque trabajó muchos años en San Juan. Y esa persona era la segunda en mando y todavía es la segunda en mando porque no la pueden nombrar porque no tiene preparación académica. ¿Y qué hizo la gobernadora para sacar entonces a Lefranc Fortuño? Pues puso también a una persona que nada más y nada menos que el 1 de agosto firmó un contrato con el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, o Javier Carrasquillo, el ex alcalde de Sidra, identificado como una de las personas que le abrió las puertas al convicto por corrupción y abogado del Partido Nuevo Progresista, que logró la convicción porque choteó de gente como el alcalde de Cataño, los alcaldes populares de Aguas Buenas, Aguayama, etc. Pues Tomás Rivera Chatz le dio un contrato a Keren Riquelme, que firmó Javier Carrasquillo, de $67,000 el 1 de agosto. Fíjense si esto es improvisación tras improvisación, que el Jennifer González, el banco de talento está tan quebrado que el 1 de agosto tenía la capacidad de firmar un contrato que era Riquelme con el presidente del Senado, y ya para el 15 de agosto Jennifer González estaba diciendo, no, espérate, no, si tú no vas para allá, olvídate del contrato, tú tienes que irte para comunidades especiales porque tengo que sacar a Lefranc de ahí. Lo sacan de Pritco, lo sacan a Pritco y ponen a Keren Riquelme a la oficina de comunidades especiales. ¿A quién pusieron en comunidades especiales? A la persona
que es de confianza de Tomás Rivera Chats, que es el que mueve los hilos para buscar los votos en el 2028. Y eso no le molesta a Jennifer González. Claro, no sabemos para quién va a buscar los votos en el 28, si para Jennifer González o para algún otro candidato que vaya a retarlo. ¿Que hay en el gobierno de Puerto Rico alguna posibilidad de coherencia en el proyecto político gubernamental? No me parece. Lo que sí hay son muchas ganas de seguir en el poder, independientemente de que no tengan lo primero. De que la obra sea lo que puedan traer como una propuesta viable para que el país entienda que son mejor gobierno, como dice Tomás Rivera Chats. Fíjense cómo empezamos hablando de lo que la proyección de este gobierno trae cada vez que hay una conferencia de prensa. Lo que hacen desde el punto de vista de la propaganda. Y tenemos que terminar diciendo que los antecedentes en la historia de una persona que no tiene experiencia es precisamente otra que no tuvo experiencia. Y usted sabe cómo terminó Miguel Rivera. Convicto por corrupción porque le cogió $100,000. Le pidió $100,000 a un contratista para darle contratos en el área de instituciones juveniles para el desarrollo de esas instituciones. José Cobian fue un convicto por corrupción en el caso del superacueducto, que se hizo culpable, pero también delató a quienes habían participado en esa trama de quid pro quo en la administración de Pedro Rosselló. Y el primo de Tomás Rivera Chats fue convicto en el 2006 por pedirle y cogerle $100,000 a un contratista, comprarse una casa y comprarse un Mercedes-Benz. Y después de eso, y con esto los dejo, en el 2019 se alega en una moción del Tribunal Federal que Miguel Rivera estuvo disponible para ir donde Wanda Vázquez y decirle, reúnete, que Tommy se quiere reunir contigo. Reúnete con él para hablar de la gobernación. Y que fue en ese momento que Wanda Vázquez Garcet dijo, FBI, me están tratando de extorsionar, vamos a grabar. La alambraron y grabó a Tomás Rivera Chats y a Jennifer González. Con eso los dejo. Contexto, esa es la historia, ahí está la información. En esa moción dice exactamente aquel que lo que hacía era hamburger en una parrilla y cobraba en ese restaurante de comida rápida. Miguel Rivera, hoy convicto por corrupción. En el 2019 reaparece con una intervención con Wanda Vázquez Garcet. Graban, sabemos que no quedó en nada de esa grabación. Y al día de hoy, esas son la gente que dirige el país. Empezamos diciendo la responsabilidad que tiene la gente cuando va a votar y creerle las campañas que finalmente consume a pocos días de la elección. Aquí está otra de ellas. Nos fuimos. Gracias por estar. Vayan a bonitasradio.net. Si les parece, cooperan con nuestro proyecto. Seguimos haciendo proyectos de investigación, sobre todo análisis de lo que está pasando en Puerto Rico, y siempre pueden hacerlo a través de PayPal y tarjetas de crédito en bonitasradio.net y fundacionperiodismo21.com. Aprovecho para decirles a aquellos y aquellas que nos envían cheques, por favor, si van a enviarlo a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, tienen que escribir completo, Fundación Periodismo Siglo XXI. Si van a hacerlo por ATH Móvil, Periodismo 21 y Bonitas Radio. Nos vemos mañana en otro. Esto es lo último. Hasta mañana. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, y Vega Coop, de tu lado siempre.
Y no olvide que puede realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro y Vega Coop.